Antes que nada, agradecerle a AWS que me dio el espacio, que nos llevó también para el stand, para poder presentar un poco de la solución que hacemos nosotros. Somos partners de negocio en el sector público. Esto significa que todos los datos que colectan los sistemas que voy a empezar a describir se almacenan en la nube, ¿sí? Y también se procesan dentro de la nube para poder darle información certera a los municipios de dónde hay que atender, por ejemplo, una lámpara quemada o dónde hay un problema en un tablero de distribución de energía, entre otras cosas, ¿sí? Bien, la temática que vamos a abordar hoy son las ciudades inteligentes y la telegestión del alumbrado público, ¿sí? La telegestión del alumbrado público como tal es una de las tantas verticales que tiene una ciudad inteligente, ¿sí? Ustedes saben que cuando se habla del concepto de Smart City podemos pensar desde el Smart Parking hasta la telegestión del alumbrado público, residuos, movilidad urbana, etcétera, ¿sí? Nosotros como Smart Mansion, como tal, únicamente trabajamos sobre esta vertical, es decir, no proveemos artefactos de iluminación, no proveemos artefactos de iluminación decorativa, pero sí fabricamos, diseñamos y desarrollamos todos los sistemas que trabajan sobre el alumbrado público, la infraestructura de alumbrado público de un municipio. Entonces, hay que primero, para preguntarnos por qué adoptamos telegestión, hay que entender cuáles son y describir, mejor dicho, entender y describir cuáles son los problemas que tienen los decision makers del alumbrado público para poder gestionarlo, ¿sí? Esto es súper importante porque da entendimiento de por qué se selecciona esta tecnología, ¿sí? La problemática típica del alumbrado público reside en, generalmente, todo decisor del alumbrado tiene que administrar grandes parques de alumbrado que son diferentes, que van evolucionando en diferentes tiempos, que tienen fallas y tienen afectaciones que también se van dando en diferentes tiempos, ¿sí? Los parques no son homogéneos, podemos tener parte en LED, podemos tener parte todavía en vapor de sodio, en mercurio, y no necesariamente tenemos ese parque utópico que tiene la ciudad de Buenos Aires, que está todo 100% LED y estamos trabajando sobre algo más normalizado, ¿sí? Entonces, llevar todo esto no es sencillo, no es tarea menor, ¿sí? No tener registro de dónde están ubicados esos puntos de luz también es muy complicado, ¿sí? No tenemos certeza del estado actual ni el estado histórico de la infraestructura, ¿sí? Muchas veces sucede, y hablo con directores de alumbrado, que me dicen, me llaman el domingo y me preguntan por qué una plaza está apagada, ¿sí? Y yo no tengo forma de entender qué está sucediendo ahí hasta que yo despacho una cuadrilla para que vaya a ver, para que interrumpa la comida familiar que tiene con su gente y que vaya y que revise ese tablero para ver, para determinar que había un contactor pegado o había una llave termomagnética baja, ¿sí? De vuelta, eso no nos sirve, ¿sí? No sirve trabajar de manera reactiva, hay que empezar a cambiar un poco lo que es el paradigma ese, ¿sí? Tampoco tenemos el histórico, eso es súper importante porque nos puede llamar un vecino, ¿sí? Nos puede decir, ayer en la avenida Jujuy, del 100 al 200 no había iluminación y ahora con los sistemas de telegestión cambiamos también esa forma de trabajar porque podemos saber realmente si hubo un artefacto que estuvo encendido o no y el tiempo que estuvo encendido, con lo cual podemos dictaminar y eliminar, por ejemplo, falsos positivos de reclamos vecinales, con lo cual empezamos a ahorrar también los costos de mantenimiento directamente. Las intervenciones son siempre reactivas, un poco lo bordeé y lo sondeé este tema recién, ¿sí? Es decir, siempre estamos esperando que el vecino reclame, a que se comunique por el WhatsApp, el 0800, que se presente la MUNI, que llame a la distribuidora eléctrica y recién ahí nosotros coordinamos al día siguiente qué hay que ir a reparar o con qué camioneta voy a cambiar un artefacto si yo creo en lo que me dice el vecino. Recordemos también que el vecino ni siquiera habla el mismo idioma que habla una dirección de alumbrado. El vecino habla con calle, dirección, altura y enfrente del negocio de alguien. Y una dirección de alumbrado habla con poste, piquete, altura y diferentes tipos de nomenclatura, ¿sí? Consecuentemente, de vuelta, cuando empezamos a adoptar sistemas de telegestión, esto empieza a cambiar, ¿sí? Otro tema no menor, hay muchos municipios que tienen la gestión o el mantenimiento de alumbrado propio en el municipio y hay otros municipios que deciden concesionarlo o tercerizarlo, ¿sí? Para este último caso es muy importante poder saber y evaluar, ¿sí? cómo están los niveles de servicio de aquellas empresas que nosotros contratamos para mantener el parque de alumbrado. Es decir, están yendo en función del acuerdo o de lo que indicó la licitación, que hay que reparar el alumbrado en los 2 días de informada la falla. Lo estamos evaluando bien, están haciendo las rondas de verificación como corresponden o de reparación, ¿sí? Si nosotros empezamos a creer en lo que nos dice el mantenedor, tenemos que creer en eso. Ahora, si lo empezamos a medir ya con dispositivos de terreno, cambia el paradigma de cómo se está evaluando realmente la calidad del servicio. Porque en definitiva un medidor no miente. Un medidor nos va a decir cuándo se abre una alarma y cuándo se cierra. Indiferente, o sea, es indiferente a lo que te diga el mantenedor. Pasé y no fallaba. No, el sistema me dice que falla. Entonces cambia cómo se gestiona eso.
aquellos municipios que tienen, por ejemplo, el mantenimiento dentro del propio municipio con cuadrillas propias, ¿sí? Lo que hacen ellos muchas veces es subdividen zonas y también ayudan con la plataforma para impulsar o mejorar, mejor dicho, incentivar a aquellos que prestan el servicio propiamente. Es decir, bueno, estás haciendo bien el laburo, se puede mejorar los pedidos de repuestos o el spare de equipos, y eso se puede incentivar también desde la propia plataforma, ¿sí? Y por último, dato no menor, que también le afecta a varios municipios, es que no conocemos el consumo real de ese parque de alumbrado. Eso, cuando un municipio no conoce realmente lo que consume su alumbrado, tiene que creer sí o sí a lo que dice la distribuidora o lo que dice la cooperativa, ¿sí? Muchas veces llegamos a un municipio y me dicen, mi problema en realidad lo tengo en contaduría, no en la dirección de alumbrado público, porque es la contadora que en realidad le llega la factura de Edenor, Edesur, Edelap, quien fuere, y tiene que creer en lo que se está cobrando por ese alumbrado público, ¿sí? Las distribuidoras generalmente cobran por censo, es decir, se toman un mes en el año, salen a terreno, cuentan las luminarias, cuentan cuánta tenés de vapor de sodio, cuánta tenés de LED, y eso te cobran por un horario estandarizado durante todo el año, ¿sí? Si vos transitaste al LED y eso no lo computan, te van a estar cobrando algo que vos ya mejoraste, ¿sí? Y hoy en día, si no están midiendo ese consumo eléctrico, vos no podés ir a discutir esa boleta, por ejemplo. Es decir, en esencia, todo aquello que no estamos midiendo no lo podemos mejorar, ¿sí? Eso para que se entienda qué problemática estamos abordando. Otra problemática no menor es, y algo que va a empatizar mucho con aquellos que gestionan el alumbrado público, es cuando se hace de noche ya es tarde, porque ya saltó el problema, a las 7, a las 8 de la noche ya tenemos que estar iluminando. Es decir, no tendrían que haber problemas para ese horario, que es cuando realmente se tiene que dar o disponibilizar el servicio que nosotros les damos a nuestros ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día los sistemas de telegestión te permiten adelantarte ante estos eventos que pueden ocurrir entre las 7 y las 8, que es cuando se tiene que activar el sistema de iluminación. Por ejemplo, en los tableros. Si nosotros pudiéramos saber a las 2 de la tarde en los tableros dónde no hay tensión, yo ya directamente puedo salir a las 2 de la tarde a arreglar esa incidencia en vez de esperar hasta las 7 u 8, que es cuando yo me entero que me llama el intendente y me dice la plaza X está apagada. Consecuentemente cambia mucho el paradigma, ¿sí? Entonces, las ciudades que quieren solucionar este tipo de problemática empiezan a implementar sistemas de telegestión. ¿Para qué sirve en esencia? Mejoramos la calidad del servicio de alumbrado, ¿sí? O sea, la calidad del servicio público se le brinda al ciudadano. Se supone que el municipio y el ciudadano tienen un contrato donde uno paga la tasa de alumbrado y recibe un servicio de iluminación pública como corresponde, ¿sí? En tal sentido, de vuelta, los sistemas de telegestión permiten hacer más eficiente lo que es la operación de la infraestructura al mismo tiempo de que se reducen los consumos eléctricos de estas instalaciones. ¿Por qué? Porque optimizamos los horarios de encendido y apagado, porque se puede atenuar en aquellas zonas que sean seguras o aquellas que dictamine, por ejemplo, el municipio con un ahorro de energía. ¿Cómo funciona? Bueno, lo que van a ver en este slide es bien sencillo. Van a ver que hay dos tipos de sistemas de telegestión. Hacia el margen inferior izquierdo van a ver lo que es el control individual, que es un equipo que reemplaza una fotocélula que se coloca sobre la luminaria con un estándar totalmente normalizado que respeta las normas ANSI. Y estos se van a comunicar de manera inalámbrica por diferentes medios de comunicación, vías de comunicación, que como puede ser Ciclopan, LoRaWAN, redes Mesh 802.15.4, y esta información va a llegar a un servidor que nosotros ahí sí lo tenemos volcado en lo que son Amazon Web Services, donde se alojan todos los datos recolectados y al mismo tiempo también se aloja lo que es el frontend del aplicativo que consume el municipio, ¿sí? El frontend que consume el municipio es una URL donde ellos se loguean, tienen un usuario y credencial y ellos pueden empezar obviamente a operar toda la infraestructura sin ningún problema y recibir obviamente notificaciones y alertas. El segundo sistema que estamos viendo aquí hacia la derecha es lo que nosotros llamamos control grupal. En el control grupal nosotros nos independizamos del tipo de artefacto que esté colocado, no nos interesa más si tiene un zócalo, si no tiene un zócalo, nos es indiferente. También nos es indiferente si es LED, si es mercurio, si es vapor de sodio, y empezamos a gestionar el tablero de distribución de energía de ese alumbrado público. Esto tiene sus ventajas porque nos podemos advertir alarmas, como yo les comentaba al inicio, de si perdimos tensión a las 2 de la tarde. Es muy difícil para una autopista, para un municipio y para diferentes entidades, saber si a las 2 de la tarde, por ejemplo, perdiste tensión en un tablero y ya podrías haber adelantado el llamado a la distribuidora eléctrica.
salvo que tengas cuadrillas a las 2 de la tarde viendo los testigos de los tableros, cosa que no es verdad. Entonces cambia un poco el paradigma, podemos telegestionar otro tipo de artefactos que son independientes al LED, ¿sí? Y tenemos más información todavía. Estos son los dos dispositivos de terreno que les había comentado recién. Este último, recuerden que se comunica 100% vía celular. ¿Qué significa eso? Que indistintamente donde esté ubicado el tablero, probablemente no vaya a tener ningún tipo de problema en comunicarse porque usa la misma infraestructura celular. La telegestión individual, de vuelta, permite una operación autónoma de todas estas luminarias, tiene un GPS, cada una va a estar individualizada, vamos a saber dónde está ubicada, va a permitir atenuar el artefacto, vamos a tener la precisión del consumo con un 1% de error en las lecturas, ¿sí? Está certificado en el INTI este equipo, ¿sí? Y adicionalmente cuenta con la posibilidad de proteger a las luminarias frente a lo que son pérdidas de neutro, que son muy comunes en el alumbrado público, que a veces van los operarios, sueltan el neutro en los tableros, y se te va la tensión hasta 300 o más voltios, pero de manera sostenida, ¿sí? Eso es lo que siempre termina causando es que se te queme, por ejemplo, una instalación, una obra nueva de alumbrado. Entonces, de vuelta, esto nosotros lo sugerimos para mejorar obviamente la calidad del servicio de alumbrado, el ahorro de energético con los calendarios de atenuación o de dimerización, gestionar fácilmente los activos de alumbrado, porque nos va a individualizar y vamos a saber dónde están precisamente, ¿sí? Y además, obviamente, la protección contra la sobretensión. En el caso de la telegestión grupal o el control grupal, ¿sí? También puede operar de manera autónoma, ¿sí? Vamos a identificar las fallas a nivel de circuito, nos va a permitir encender y apagar estos circuitos a través de los contactores, ¿sí? Tenemos el mismo grado de precisión de consumo y también tiene esta protección contra pérdida de neutros, ¿sí? Con lo cual, todo lo que vos tengas en ese tablero lo vas a estar salvando ante una eventual pérdida de neutro y que te quede flotando en esos circuitos, ¿sí? Esto es mucho mejor para autopistas, municipios con menores presupuestos, luminarias que ya se hayan instalado que no tengan zócalo, luminarias que todavía no hayan transitado el LED, con lo cual uno tiene mayor cantidad de puntos que puede llegar a abordar con este tipo de equipamiento, ¿sí? En esencia, este equipo también te permite el 99% de la gestión de mantenimiento que te permite la telegestión individual. Lo que estamos cambiando es saber el punto exacto o saber la cuadra, con lo cual el efecto de mantenimiento es casi distinto. Ahora lo que les estoy mostrando acá es un tablero tipo, ¿sí? Que representa bastante el común denominador de todos los tableros que tienen los municipios, Vialidad Nacional y otras entidades que normalizan tableros de alumbrado, ¿sí? Donde van a ver cómo opera nuestro equipo, ¿sí? En función de un tablero, ¿sí? Nosotros podemos censar el estado de la llave termomagnética general, tenemos las mediciones de consumo por cada una de sus fases y mismo, por ejemplo, la medición del neutro. Esto lo hacemos a efectos de poder determinar si hay algún tipo de derivación de corriente a tierra en esos circuitos, cuando están activos. ¿Por qué? Porque es muy común que en los tableros de alumbrado no exista el disyuntor o lo puenteen o haya algún tipo de problema en ese sentido. Entonces, cada vez que nosotros tenemos derivación de corriente a tierra en una plaza, ¿sí? Eso puede ser un peligro de electrocución para una persona, un animalito o cualquier cosa que transite por ahí. Por último, lo que van a ver aquí es que nosotros podemos administrar estos contactores, ¿sí? Y debajo de estos, obviamente, salen los circuitos de alumbrado para energizar los circuitos, ¿sí? Tomamos el estado de la fotocélula y aquí arriba van a ver que está la antena de GPS, que es lo que permite que este equipo sepa en todo momento cuándo sale, cuándo se pone el sol y también toma la señal celular de ahí, ¿sí? Todos estos equipos terminan reportando lo que es un centro de monitoreo y control, ¿sí? Que es la plataforma de telegestión. Y lo que están viendo aquí básicamente es un rotativo de algunos slides de toda la información que se puede consumir, ¿sí? En esencia, estos equipos nos reportan de inmediato cuando acontece una alarma, es decir, se quema una luminaria, tenemos un contactor pegado, tenemos un circuito con menor consumo, mayor consumo, ¿sí? Y también nos permite organizar lo que son las rondas o las cuadrillas con informes ya generados y que pueden traerme, por ejemplo, las últimas 24 horas de desperfectos, para que tiene que salir al otro día a las 6 de la mañana ya sepa que tiene que cargar en la hidro. Ya sabe que lleva 2 artefactos de Strand, lleva 2 artefactos de Loop y lleva 3 contactores. ¿Por qué? Porque ya lo sabe hoy. La certificación, bueno, de vuelta, nosotros, como nos dedicamos pura y exclusivamente a la telegestión, ustedes van a ver que tenemos una serie de certificaciones que aplican fundamentalmente a lo que hacemos nosotros.
Este es gracias a Amazon que hemos colaborado con ellos para certificar que todo nuestro sistema cumple con los estándares del FTR de Amazon, ¿sí? Todos los equipos están certificados a nivel de marca, ¿sí? Es decir, que cumplen con todas las regulaciones de riesgo eléctrico, nos auditan obviamente la fábrica para poder producir estos equipos y comercializarlos. Tenemos certificación ISO 9001 en todo lo que es básicamente el diseño, producción y comercialización de sistemas de telegestión de alumbrado, ¿sí? Y además obviamente las certificaciones correspondientes al INTI por la precisión de consumo y el ENACOM por el espacio radiomagnético que se está utilizando. Y ahora les quiero comentar brevemente cuáles son los beneficios de adoptar este tipo de equipamientos. Lo que ustedes están viendo aquí es un slide característico de lo que nos comentan varios de nuestros clientes, que el sistema de telegestión les contribuye a ellos en saber dónde están ubicadas estas alarmas y poder adelantarse a los reclamos vecinales para poder solucionar este tipo de problemas que acontecen en el terreno, ¿sí? Ella es la directora de alumbrado público de la Ciudad de Buenos Aires, donde nosotros tenemos alrededor de 90.000 puntos telegestionados al corriente. Entonces, por último, nos hacemos la pregunta si es necesario realmente brindar una buena calidad de servicio en lo que es el alumbrado público como servicio. Está estudiado que cada luz apagada predispone negativamente a 5 votantes, eso por lo menos son datos de la provincia de Buenos Aires, y en otros estudios que se han hecho en la Ciudad de Buenos Aires, se puede decir que la tasa de criminalidad es un 21% inferior en las zonas correctamente iluminadas. Correctamente iluminadas no refiere a usar una luminaria con la cantidad de watts apropiado o la temperatura de color, sino que yo puedo cerciorar de que se brindó el servicio como tenía que brindarse. Es decir, estuvo encendida cuando correspondía y estuvo apagada cuando correspondía. Este dato también no es menor de otro de nuestros clientes en Avellaneda, que nos indica cuál es la probabilidad de tener un artefacto en falla en zonas telegestionadas versus no telegestionadas. Ellos tienen estudiado ya que en las zonas que tienen telegestión tienen 10 veces menos probabilidad de tener un artefacto en falla, ¿sí? Y por eso mismo siguen acrecentando ese parque. Entonces, ¿qué mejoramos con la telegestión en esencia? Empezamos a gestionar con información certera, ¿sí? Realizamos intervenciones proactivas en vez de reactivas, tenemos certeza en todo momento de cuál es el estado de la infraestructura y tenemos también el histórico de esa infraestructura, que es más importante para también saber y dilucidar frente a un reclamo, por ejemplo. Tenemos el registro de inventario de historial de recambios de toda la infraestructura del alumbrado, es decir, cuando ya hemos migrado al LED, cuando reemplazamos un vapor de sodio, cuando cambiamos una lámpara, cuando trasladamos un artefacto de un poste a otro poste o otro piquete, ¿sí? Podemos incentivar a aquellos que prestan el servicio de mantenimiento, ¿sí? Sean propios o sean tercerizados, y podemos obviamente generar mayores ahorros en el consumo eléctrico, atenuando ese alumbrado público con calendarios especiales, ¿sí? Ahora sí, en métricas, esto para comentárselo de diferentes clientes que nosotros hemos desarrollado, el 80% de las órdenes de trabajo ya vienen directamente de un sistema de telegestión de alumbrado público, es decir, en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, este dato es de la Ciudad de Buenos Aires, y esto no llega a ser el 100% porque hay una realidad que si alguien coloca una ficha, un poste o pinta una columna, no hay dispositivo que me pueda decir que eso no está sucediendo, ¿sí? Con lo cual, el grueso sí va por el sistema de telegestión y obviamente hay un delta que no está pasando por ahí. Se puede estimar un 15% de ahorro por efectos de la dimerización o efectos de la atenuación, ¿sí? Eso es, por ejemplo, política del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de Rosario. Y hay un 35% de ahorro en los costos de mantenimiento de ese parque de alumbrado. ¿Por qué? Porque dejamos de hacer rastrillajes nocturnos, dejamos de gastar gasoil para eventos falsos, vamos directamente y somos asertivos. Tenemos 80% de mejora en los tiempos de fuera de servicio, que es la detección y reparación del evento. ¿Qué quiere decir esto? Antes la Ciudad de Buenos Aires tardaba casi 23 días para atender un evento en terreno, ¿sí? Se quemaba una luminaria y le van a atender, y hoy en día están tardando 5 días. ¿Por qué? Porque ellos se saben de inmediato cuándo se quemó esa luminaria, cuándo se dañó el driver o cuándo falló la placa de LEDs. Esa mejora repercute directamente en este KPI, que es la cantidad de reclamos de alumbrado público que bajó un 40% a fecha del 2019, ¿sí? La cantidad de visitas a terrenos asociadas a una reparación también cayó de 2,5 veces a una, es decir, de vuelta, yo estoy yendo a un lugar que ya identifiqué,
conozco el artefacto que voy a reemplazar y ya tengo el repuesto cargado en la camioneta. Es decir, voy y hago una única operación, ¿sí? Y este último ya se los había comentado en el anterior slide, que es la cantidad de veces que podemos tener la certidumbre o no de tener un artefacto en falla en zonas telegestionadas versus en zonas no telegestionadas. Esto es, de vuelta, es una nota publicada en el Diario de la Nación de la Ciudad de Buenos Aires, donde ellos en el 2019 hicieron una consulta a la ciudadanía para ver cuál era el servicio público que más valoraban y el de mejor desempeño. Y ustedes van a ver aquí que el alumbrado público está colocado como, primer servicio público de agrado de los ciudadanos. Y ahora les cuento un poquito más de dónde estamos operando nosotros. Nosotros estamos en la Ciudad de Buenos Aires, que ellos tienen un parque de 160.000 puntos aproximadamente. De esas, nosotros tenemos, te diría, 90.000 entre varios tipos de sistemas de telegestión, lo que es grupal y lo que es individual. Después estamos trabajando mucho con Rosario, con Avellaneda, con Corrientes, con Pilar, con San Juan, y después tenemos sí otro tipo de clientes que pueden ser a veces del sector privado, de vuelta como el Hipódromo de Palermo, Ausol, Corredores Viales, Mercado Central, entre otros, ¿sí? Conclusión, obviamente, la telegestión llega para quedarse. ¿Por qué? Porque cambia de vuelta el paradigma de cómo se gestiona la infraestructura del alumbrado público. Es decir, ya no somos más reactivos, ya no estamos esperando que el vecino se moleste, nos indique, sino que estamos yendo directamente a lo que nos indica el sistema, que sabemos que tenemos que ir a arreglar. Y lo podemos hacer en un mejor tiempo todavía. Y ahora les cuento otro tipo de telegestión que también hacemos nosotros, que este va a ser mucho más breve, que es la telegestión de monumentos y fachadas. La telegestión de monumentos y fachadas es bastante sencillo por sí mismo describirlo. Son equipos que nosotros colocamos para que los municipios y las entidades públicas puedan programar, por ejemplo, escenas y shows, ya tenerlas en calendario y también que puedan ellos programar escenas a demanda. Supónganse si sucede un atentado o hay algún hecho que hay que atender y ellos quieren empatizar, le damos la posibilidad que puedan entrar con un aplicativo y que ellos seleccionen, por ejemplo, el color que quieren para ese monumento para poder empatizar con quienes ellos quieren empatizar, ¿sí? Este es un típico caso que tenemos, por ejemplo, en el Obelisco en la Ciudad de Buenos Aires, donde se hacía homenaje al St. Patrick's Day, al atentado en Barcelona, 25 de mayo. Con eso le da la posibilidad de generar empatía con los ciudadanos. ¿Cómo funciona? De vuelta, como nosotros no nos encargamos ni de los artefactos ni de los reflectores, lo que hacemos nosotros es usamos un equipamiento que puede comandar esas luminarias, ¿sí? Y que puede recibir las escenas a demanda o programadas que ya tiene pensadas el municipio o ya tiene pensadas el gobierno para ejecutar, ¿sí? Todos esos datos se alojan en la nube, ¿sí? Se puede entrar de vuelta desde el mismo aplicativo de telegestión y correrlo sin ningún tipo de problema. Y saber cuándo se ejecutó, cuándo no se ejecutó. Y mismo también tenemos una cámara para que lo pueda ver quien necesite verlo, si lo tiene que ver el intendente, si lo tiene que ver el director de alumbrado público, para cerciorarse que está todo ok, lo puede hacer y para que tenga, por ejemplo, la reproducción cromática que uno espera, ¿sí? Estos son algunos de los ejemplos que estamos trabajando. De hecho, se nos sumó, que no lo pude agregar para este momento, lo que es el Monumento a la Bandera y 3 monumentos más que tenemos trabajando en Rosario. Y ya para finalizar es, de vuelta, todo esto que yo les vengo a contar acá, esto viene de la experiencia, ¿sí? Esto es haber colocado 155.000 puntos de telegestión en diferentes ciudades de diferentes países, pero siempre estamos abordando los mismos dolores que yo enuncié al principio. Es decir, tenemos que gestionar un parque de alumbrado que es diverso, que no es homogéneo, ¿sí? Y que no necesariamente sabemos el estado de este, salvo que seamos reactivos a buscar el estado de este, ¿sí? Así que si tienen alguna duda, consulta, pueden aprovechar y si no, sí. Bueno, no sé si ya lo aclaraste, pero no todas las luminarias pueden ser controladas. Hay algunas que sí y otras que no. La mayoría pienso que ya se pusieron antes de que se descubriera este tema del control. Es el primer punto que creo que es así. Hay algunas que no se pueden. El segundo punto es, ¿dónde va la regulación? ¿A la salida del driver o a la entrada del driver? Es decir,
¿La energía que recibe la luminaria o la energía que está entregando la red? Gracias por la pregunta. Arranco de atrás para adelante. ¿Cómo dimeriza un artefacto? Los artefactos técnicamente pueden dimerizar por protocolos que son 0,10 volt, son inputs de 0,10 volt, 1,10 volt, PWM también se llama, y después tenés otros protocolos como pueden ser DALI 1, DALI 2, que generalmente acá en América no los trabajamos. No es porque no nos guste ni que sea más caro, es que ya no se ha estandarizado. ¿Cómo funciona esto? Vos cuando colocás el nodo, a ver si puedo volver para atrás. Cuando colocás el nodo, vos vas a ver que respeta la base de una fotocélula acá. Es decir, vos tenés acá vivo, neutro y retorno. Lo que cierra el circuito con la luminaria es el nodo. Es decir, te llega a 220 de la columna, entra primero al zócalo, el nodo cierra el circuito y ahí energiza la luminaria. Vos tenés acá 4 pines extras, que son 4 y 5, 6 y 7. 4 y 5 se utilizan para comunicarse con el 0,10 del driver. Entonces, el nodo, después de encenderse, le va a decir al driver, vos tenés que estar al 50% y le mandará 4,8 volts. Ya tanta precisión no la tengo. Pero de vuelta, el nodo cierra el circuito y después le indica al driver cómo tiene que operar. Y la primera pregunta que vos me dijiste, que es una gran verdad y nosotros también nos hemos percatado de eso, es, todas esas luminarias no tienen zócalo. ¿Qué hacemos? ¿No se pueden telegestionar? Y la respuesta a eso es sí se puede, con este tipo de equipos. Es decir, no voy a llegar al driver, no voy a llegar a dimerizarlas, pero puedo hacer el sí o no y puedo hacer la atención del 99% de los reclamos de mantenimiento. Que en esencia, ¿cuál es la consecuencia de dimerizar para un municipio? Si tenés zonas inseguras, te van a saltar a la yugular. Porque dimerizaste y si llegan a enterar que dimerizaste y tuviste un evento delictivo, te van a acusar. Entonces, no necesariamente acá está tan de moda eso, pero sí se puede implementar, como lo implementa la Ciudad de Buenos Aires y le va bastante bien. A Rosario también lo ha implementado y le ha ido bastante bien en zonas que ellos creen que son seguras. ¿Sí? Ahora, si ellos dimerizan en una villa, probablemente se ponga más candente la cosa. No sé si alguien tiene más... ¿Le respondí bien? Domino. Bueno, estamos sin preguntas. Estamos bien entonces. Bueno, gracias.